Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Calo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hombre al Agua, La Misión. Bueno, este es un video que creo que hice ya un par de veces, pero no salió bajo lo que quería justamente comentar, que es la autenticidad. Digamos que quise hacer un video desde, desde la importancia de la autenticidad, de la originalidad, y pues no me salió ni auténtico ni original. Así que vuelvo a un sitio donde comencé a grabar, porque creo que es importante siempre recordar por qué hacemos ciertas cosas. Creo que es importante volver atrás a esos puntos de partida que nos permiten identificar el por qué hacemos tal o cual cosa, por qué somos o por qué nos comportamos de determinada manera. En un proceso de recuperar la salud, un proceso de sanación, a veces de repente esto de la autenticidad no es tomado en cuenta, me parece, con la relevancia que corresponde. Y es porque quizás si nos encontramos apremiados por temas de salud, lo primero es que quizás hemos llegado a ese problema de salud o a esas condiciones complejas de salud por hacer lo que hace todo el mundo, por no apostar por nosotros en cuanto a ser auténticos y originales, sino solamente a dejarnos llevar por lo que hace todo el mundo. Y entonces, como todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Y no cuestionamos, no pensamos si estoy haciendo eso, si me encuentro haciendo eso porque yo estoy convencido de eso, o simplemente es porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo come esa comida, todo el mundo toma esas bebidas, todo el mundo tiene esa rutina, todo el mundo escucha esa música, ve esas series, ve esas películas, y si no las ves, y si no la escuchas, y si no la tomas, si no la comes, entonces no eres parte del grupo, no hay pertenencia. El sentido de pertenencia para mucha gente es muy importante. No posteas en redes sociales fotos como lo hace todo el mundo, entonces no, pues no estás de moda, no eres del grupo de la gente que sabe hacer las cosas. Yo creo que cuando quitamos etiquetas, cuando quitamos un poco del camino las fórmulas que de repente están, no sé si sean impuestas o no en la sociedad, por ahí hay gente que piense así o no, no lo sé. Solo me parece a mí de que no importando el origen de aquello, sí es importante que nos preguntemos si yo realmente quiero hacer eso. Yo me acuerdo que una amiga con quien conversaba mucho de estas cosas un día me comentó: Carlos, imagínate que tú eres una persona de otro planeta y de pronto caíste en la Tierra y pues estás aquí con la edad que tienes el día de hoy y haz de cuenta que tienes que comenzar a explorarlo todo. En el sentido de despiertas, arrancas el día y no te pongas a hacer todo como siempre lo hacías. Pregúntate por qué haces, por ejemplo, ponerte esa ropa al momento de levantarte. ¿Por qué ese color? ¿Por qué ese tamaño? ¿Por qué de esa manera? Pueden parecer cosas tontas, pero ¿por qué me gusta ese color? ¿Será que me gusta porque alguien me dijo que me quedaba bonito y entonces me condicioné a ponerme porque me dijeron que estaba bonito? Mañana me dirán que está feo y entonces ya no me lo pondré más. O en realidad es porque a mí me gusta, porque me motiva, me inspira, me da algo en particular, siento algo en particular. Creo que esa es la parte muy importante. Y con la comida es igual. ¿Por qué como esto? Porque todo el mundo toma jugo de naranja en las mañanas, yo también, con huevos revueltos quizás, si es que es en el sitio en el que los comes así. O todo el mundo come un plato de avena, o todo el mundo toma un café, y mejor dos, porque tengo sueño, y como todo el mundo tiene sueño y porque el olor del café es muy rico, todos toman café. Y no estoy cuestionando que el café sea malo, la avena sea mala, el jugo de naranja sea malo, no. Simplemente es preguntar por qué lo hacemos. Parece que de repente a veces nos quedamos con que la autenticidad o la originalidad tiene que ver con la forma en la que nos presentamos a la gente en cuanto a cómo nos vestimos, la imagen que proyectamos a la gente. Y en realidad esa imagen es resultado de las cosas que hacemos atrás, no necesariamente lo que hacemos afuera. Que puedo vestirme de la manera que me quiera vestir y mi esencia, la auténtica esencia, es la que se va a mostrar cuando yo me expreso, cuando yo hablo, cuando yo camino, cuando yo me muevo, cuando escribo, cuando creo, ahí se expresa.
Y entonces de repente vemos que hay por ahí discordancia en algunas personas o en nosotros mismos cuando queremos proyectar una imagen porque nos gusta la imagen, pero no la hemos incorporado desde aquí adentro. No hay autenticidad ahí. No es un cuestionamiento a cosas tan superficiales como eso. Es algo más profundo. Es algo realmente de preguntarnos, ¿por qué voy a hacer esto? Se pone de moda el ayuno intermitente y entonces todo el mundo lo hace porque es bueno. ¿Sabes si es bueno? ¿Sabes si es bueno para ti? ¿Has estudiado, has preguntado a gente que lo sepa o estás siguiendo de repente a alguien que te inspire y te motive porque lo dijo, entonces tú lo haces? Ahí no hay nada de autenticidad, ahí no hay nada de originalidad, ahí no hay responsabilidad tampoco, porque simplemente estoy asumiendo que algo que le funcionó a una persona le funciona a mí. Es como lo que yo hago aquí. Yo comento cosas, yo digo cosas que funcionaron conmigo. Y por eso siempre remarco, sé curioso, sé curiosa, investiga, busca. Lo que le funciona a uno quizás no le funcionen a todos. Cuando son cosas de salud o de bienestar y salud, y hablamos de que se ponen de moda entonces, se pone de moda hacer yoga, se pone de moda la respiración, se pone de moda comer determinado tipo de comida, se pone de moda tantas cosas, se pone de moda hablar de la espiritualidad, se pone de moda a veces cosas profundas quedan en el espacio superficial, como si no tuvieran tanta importancia. Entonces andar caminando por este mundo, especialmente cuando quiero curarme, quiero sanarme, la pregunta principal es, fuera del quién soy yo, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Soy auténtico? ¿Estoy funcionando desde mi autenticidad, desde quién verdaderamente soy? ¿Me muestro realmente como soy? Quizás me terminé enfermando porque no lo hice. Y esto no es algo menor. Cuando no nos mostramos con autenticidad, cuando no actuamos con autenticidad, cuando tenemos que esconder, cuando tenemos que ocultar de repente ciertas facetas nuestras, estamos de repente reprimiendo emociones, esas emociones reprimidas, no expresadas, tienen una carga específica que puede aumentar con el tiempo de una forma muy, muy importante. Al final, esas emociones, si no son de aquellas que nos elevan, son de aquellas que nos traen abajo. Y cuando las reprimimos, nos enferman. Y esto ya desde un punto de vista neurocientífico está probado, está demostrado. Se generan en nuestro cuerpo sustancias químicas que terminan enfermándonos. Enferman un órgano, ese órgano termina abriendo la puerta a ciertas enfermedades relacionadas con ese órgano y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? En mi vida yo fui una persona que me costó mucho decir no, y eso jugaba en contra de mi autenticidad. Si alguien me pedía algo, yo decía sí. Cualquier cosa yo decía sí, aunque en el fondo yo quería decir que no, porque no estaba de acuerdo con ello. No ejercía lo que mi autenticidad me pedía, que era alzar la voz y decir, lo siento, no acepto esto, no te lo acepto también, si fuese el caso. Y no es ponerse en guerra con el mundo, es simplemente manifestar lo que yo quería, lo que yo sentía, porque lo sentía. No era un antojo, era simplemente algo que yo sentía que tenía que hacer. Pero no, más cómodo era, voy con todos, no voy contra la corriente. Dejo de ser yo para poder estar bien con todos y entonces uno se enferma. No conocen esas cosas. Yo fui de las personas que trató de encajar, que trató de que todo lo que hiciera me hiciera ser parte de alguien, de un grupo de gente. Que si yo hacía las cosas que hacía todo el mundo, entonces ya no era el raro, ya no era la persona a la que decían, oye, mire tío, y este pata que extraño, mira las cosas que dice, las cosas que hace. Y dejé de decir y dejé de hacer muchas cosas también por esa misma razón. Eso es pegarle a nuestra autenticidad, pegarle a nuestra originalidad, no actuar con libertad. Y ojo, no estoy diciendo con esto armar una revolución bajo el nombre de libertad en la cual yo me siento con derecho de expresarme como me dé la gana, faltando el respeto a la gente. No va por ahí. La individualidad creo yo que es algo muy poderoso, muy potente, que está muy venida a menos actualmente, creo yo,
por la inundación que tenemos de exceso de información en las redes sociales de la manera que estas vienen, y lo fácil que es actuar desde el anonimato de un nickname o de un nombre de usuario en una red social, donde a veces ni siquiera ponen las caras, simplemente es un dibujo cualquiera, para después estar opinando o comentando cosas desde lo que ven que la mayoría dice, para no enfrentar necesariamente una crítica, para no poner la cara cuando toca poner la cara y asumir la responsabilidad de las cosas que por ahí hicimos, que por ahí dijimos. Poca gente lo hace, la mayoría no lo hace así. Algunos se toman fotos tapándose la cara inclusive, algo que yo, desde mi punto de vista, gente que no le va a gustar, yo cuestiono muchísimo. Porque si no soy capaz de poner mi cara en las cosas que digo, en las cosas que hago, soy uno más. Soy uno más que tapa su rostro para decir cosas que de repente cualquier otra persona puede decir, pero no le estoy poniendo mi sello, que en este caso es mi cara, no como los de la moneda. Por fea o bonita que pueda ser, eso es lo de menos. Simplemente ese es mi sello, ese es el que pongo yo. Y a la gente puede gustar o no puede gustarle, siempre desde el punto de partida del respeto, por supuesto, desde ahí. Creo que las cosas funcionan bien siempre que lo hagamos desde ahí. Y bueno, ¿cómo actuar desde la autenticidad entonces para no enfermarme? Hablaba en otro video que puse sobre el camino del héroe, que es un tema muy amplio y de repente es tomado muy superficialmente por el nombre de héroe. A veces la gente cree o lo toma, me ha pasado, como algo ilusorio, ¿no? En realidad no es así. Hay muchas etapas en ese camino del héroe. Yo te invitaría a que busques información sobre eso. Te vas a sorprender con lo que vas a encontrar ahí, y te vas a encontrar que probablemente tú mismo, tú misma, ya estás en un camino como ese, o ya pasaste un camino como ese también, o estás iniciándolo. Y de verdad es clave. Esa etapa de autoconocimiento, esa etapa de conocernos, de saber quiénes somos, de tener principios y valores, y de actuar en consecuencia a eso. Cuando tenemos un tiempo para reflexionar sobre quién hemos sido hasta el momento en el cual nos tocó una crisis, ahí podemos darnos cuenta que hemos obrado de una manera inconsecuente con nuestros valores y principios, y eso nos trajo problemas. Que no dijimos lo que queríamos decir, y probablemente en algún momento cuando llegamos a hacerlo, lo hicimos desde una explosión, por así decirlo. ¿A qué me refiero con ello? Reprimimos tanto las emociones, las reprimimos tanto por sacrificar nuestra autenticidad para poder complacer a las personas, a la sociedad, al entorno en el que nos encontramos, que entonces terminamos desbordando la situación por nuestras acciones posteriores a esa explosión, donde ya no podemos contener más la emoción y simplemente sale, para bien o para mal. La euforia, el desborde de la emoción que de repente nos lleva a cometer excesos en el sentido de repente de felicidad inclusive, expresada de una forma totalmente extrema, puede ocasionar muchísimo daño. Lo vemos, por ejemplo, es verdad que es una condición particular, pero por ejemplo en los estadios, en las prácticas de los barristas o hinchas de equipos de fútbol, no hay razón ahí, simplemente es de pura emoción. Y bueno, para el lado más penoso, evidentemente, la depresión que mucha gente sufre y que es en realidad muy complicado, como otro extremo. El desborde de la emoción, digamos, que nos lleva a algo peligroso, incluso, ¿no? Entonces, preguntarnos quiénes somos, por qué hago esto, ¿es realmente lo que quiero de mí conmigo? En ese ejercicio que proponía en otro video sobre el quién soy, esto de hablarnos bonito, hablarnos con cariño, quién soy, obviamente lo podemos extender al otro espacio donde reconozco que de repente no estoy siendo disciplinado, que no estoy siendo consecuente con mis valores y principios, los estoy rompiendo, que no soy mi palabra, que quiebro mis promesas,
Y esa parte es buena también y necesaria, reconocer, como se dice, no me voy a conocer completamente hasta que no sepa cuáles son mis luces y mis sombras. Nadie es solamente luz, nadie es solamente sombra, somos el conjunto de ambas. Y ambas son, vamos a decir, mejorables, porque un exceso de cualquiera de ellas nos lleva a un problema, a una condición probablemente de salud compleja. Si las emociones reprimidas, las que nos hacen vibrar alto, las que nos hacen vibrar bajo, terminan ocasionando enfermedades, entonces tengo que entender qué cosa me emociona y por qué actúo de esa manera. En información que estudié, recomendada por personas que me apoyaron en el momento de mayor crisis de mi salud, me decían: Calo, no minimices las emociones. Las personas somos seres emocionales antes que racionales. La razón viene después, primero viene la emoción. Y si entendemos que primero viene la emoción y no atendemos la emoción, lo que razonemos después quizás llegue muy tarde, terminaría actuando desde la emoción y a lo mejor en ese desborde termino enfermando. Hay muchas maneras en las que nos podemos justificar el por qué hacemos tal o cual cosa y decimos así somos. Esa es la manera más fácil de no profundizar en si estamos siendo de verdad auténticos. Dejarnos influenciar por lo que pasa alrededor, ser parte de esa rueda que gira, que se lleva cada vez a más personas, siendo parte de cosas que si nos ponemos a pensar un poquito, nos podemos dar cuenta que no están diseñadas para el bienestar de la sociedad, están diseñadas para que se beneficie a alguien más. O esa es la impresión que da. La industria de la alimentación, la industria de la música, es bárbaro lo que pasa ahí. Siempre ha sido, hoy es más. Y bueno, la industria de salud. Qué pena hablar de una industria de la salud. Nos invitan a comer de una manera no saludable, no nos damos cuenta, y nos invitan también a curarnos de una manera no saludable y tampoco nos damos cuenta. Y entonces nos enfermamos con lo que comemos, que como ya dije antes, no es la comida que entra nada más por acá, es la que entra por acá, la que entra por acá, la que entra por aquí, la que entra por aquí, toda esa comida sensorial, toda esa, para después terminar en una farmacia comprando medicamentos para poder seguir haciendo girar la rueda. ¿Soy auténtico cuando hago eso? ¿De verdad? Yo no creo. Yo no creo. Es más que la imagen. Dejemos la imagen de lado. Esa que está acá. ¿Estás siendo tú cuando haces todo lo que haces? ¿De verdad tú? Y no solamente va por ahí. Estamos dejando que los demás lo sean. A veces yo creo tener la verdad, y porque yo creo tener la verdad, entonces lo que yo digo es. Así que tienen que hacerse así. Especialmente cuando somos padres, queremos que los hijos hagan lo que nosotros creemos que es lo mejor. Yo creo que quitando los juicios de qué es lo mejor, qué no es lo mejor, hay temas de valores y principios que son trascendentales. Pasan épocas, pasan eras. No es la generación, no son los millennials, los centennials o los G o los X, Y, Z. Son tonterías, son tonterías. Los valores y principios no tienen esas letras, existen desde siempre. Y si es que nos remitimos a ellos, a esas virtudes de origen, a la honradez, a la humildad y tantas más, si nos remitimos a esas, vamos a ver entonces que no todo en la vida funciona hoy día bajo esos lineamientos. Y si no funcionan bajo esos lineamientos, nos estamos dando cuenta, ¿por qué seguirlos? ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué no hacemos algo con él? Y de repente, para algunos sea ponerse en pie de guerra y comenzar a hablar en contra de todo eso. Es una manera. Y para otros puede ser: no voy a entrar en esa rueda. No tendré que ponerme a gritar y decirle al mundo que no estoy de acuerdo con ellos. Simplemente
no funciono de acuerdo a ello y empiezo a funcionar como yo siento que debo funcionar. En mi caso, que es todo lo que te estoy compartiendo viene desde ahí, en mi caso fue eso. No voy a comer lo que come todo el mundo, no voy a hacer lo que hace todo el mundo, voy a preguntarme, si termina que yo hago lo que hace todo el mundo, va a ser con una conciencia plena de mi parte. Y sabré, bueno, que me comporto como uno más con plena conciencia, pero de verdad con plena conciencia. No porque es más fácil no preguntarme y seguir simplemente. Simplemente trato de causarte una reflexión. Yo mismo reflexiono mucho cada vez que hago este tipo de videos, porque me doy cuenta de dónde estoy, cuánto me falta, que el camino es largo y que hay trabajo que hacer. Entonces no detenernos a perder el tiempo, a seguir haciendo cosas como la hace todo el mundo e ir un poquito más allá, investigar, curiosear, darnos cuenta que hay cosas que están diseñadas desafortunadamente en nuestra sociedad para enfermarnos y que nosotros caemos rendiditos, perfectos, así de una manera ingenua, sobre todo los que somos adultos y ya hemos pasado algunas décadas, de una manera muy ingenua para terminar cayendo en ello. No esperemos que nos toque una crisis de salud o de otro tipo para reaccionar. La autenticidad hay que ejercerla lo más pronto posible. Creo que desde ahí encontramos muchas razones para las cuales vivir más tranquilos, más felices, más en armonía, y podemos contribuir a que así pase con todos. Seguramente ahí no será necesario hablarle y darle un discurso a nadie, solamente ver a una persona que es auténtica, funciona desde su autenticidad, y eso es suficiente para inspirarnos, motivarnos, cuestionarnos. Y no es seguir a esa persona, es simplemente que despierte en nosotros la curiosidad por tratar de sacar ese nosotros mismos, ese ser, esa persona auténtica que todos somos, que no tiene por qué rendirle cuentas a otros para complacer, para encajar, para funcionar en la sociedad. Y bueno, aquí te voy a dejar, se hizo largo. Espero te haya sido útil, que te haga reflexionar. Esa es mi intención en este video, y que puedas ejercer tu autenticidad desde tus principios, desde tus valores, desde un preguntarte quién eres y cómo es que tú puedes aportar a esta sociedad, no como uno más, sino como ese ser maravilloso y extraordinario que tú eres. Eso es todo. Aquí te dejo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.